Misrachi pregunta hoy con la psicóloga Natasha Wolkowinsky y el psiquiatra Rogelio Moreno. Bienvenidos, doctores. Empiezo hablando por los abusos revelados esta semana en el Instituto Nacional de Salud Mental. Natasha, ¿qué trato deben recibir las personas con trastornos mentales en una institución mental? Flor, el hecho de que alguien padezca de un trastorno mental no lo hace exento de merecer tratos dignos, con respeto tratos humanos. Muy por el contrario, su fragilidad y su vulnerabilidad nos exigen como profesionales cuidados especiales, porque sobre la dignidad de esa persona podemos empezar a trabajar para sacarlos adelante. O sea que es básico que sean tratados con dignidad y con respeto. Estos pacientes llegan al INSAM buscando ayuda, buscando estar mejor. Muchos de ellos, de hecho, por lo menos los 12 testimonios de esta semana han dicho que han salido peor. ¿Qué tan retraumatizante pueden ser en general estos abusos para los pacientes, doctor Moreno? Imagínate que tú llegas a un lugar anticipando, anhelando un trato, como bien menciona Natacha, digno y profesional, de gente que debe estar entrenada para ayudarte. Lo que recibes es trauma, indignidad. Pues ciertamente si venían con algún golpe emocional, salen muchísimo más confundidos, más asustados de una sociedad que no sabe cómo protegerlos porque no tenemos profesionales sensibles y entrenados. Así que ciertamente es muy contraproducente. Bueno, que es una situación definitivamente asimétrica, la relación siempre de médico-paciente o de especialista-paciente, y los que atendemos en salud mental lo sabemos, es una relación asimétrica, porque de alguna manera el paciente te adjudica conocimientos y autoridad y te la da, o sea, deja cierto control de su propia vida en ti. Entonces es un abuso de autoridad, un abuso de poder consciente de parte de la persona que está ejerciendo, eh, pues trastocar estos límites, esta confianza que el paciente te está otorgando, ¿no? Es muy grave a nivel ético, a nivel profesional. Es algo, como decía Rogelio en una entrevista, que no solo señala una falta de sentido común, pero también una falta de entrenamiento de estos profesionales, ¿no? Uno de los testimonios revelados esta semana fue el de una chica que fue confrontada por una doctora y le dijo que ella no iba a ir al cielo porque se trató de matar. Primero, quisiera entender, ¿con esos términos se debe abordar la conducta suicida? Y dos, ¿qué tan útil o recomendada es la confrontación, la técnica de la confrontación? Porque eso fue la justificación médica para eso, doctor Moreno. Creo que te puedo responder a ambas preguntas en una sola explicación. Ciertamente no es la forma de abordar a ningún paciente. Definamos qué es lo que es una confrontación. En psiquiatría, en psicología, podemos retar un poco la idea, la creencia que tiene un paciente, porque pensamos que su idea es justamente lo que lo está complicando. Así que tratamos la idea con mucha sensibilidad, buscando la oportunidad de generar alternativas, nuevos planteamientos. A veces les ofrecemos nosotros nuevos planteamientos y a todo este proceso le llamamos confrontación, pero es un asunto de confrontación de un concepto que el paciente tiene. Es una confrontación con sensibilidad. Cualquier otro intercambio en donde yo voy a amenazarte, a hacerte sentir mal, es una confrontación agresiva y violenta que es muy perjudicial para cualquier relación entre médico y paciente y ciertamente no estimula que el paciente se sienta ni entendido, ni mucho menos con disposición a seguirse abriendo a esta persona para seguir tratando sus problemas mentales. Los 12 testimonios dieron fe de que apenas se quejaban, los amenazaban con amarrarlos. Ujú. Sería bueno explicar en qué momentos es necesario y aceptable amarrar a un paciente psiquiátrico y cuándo se vuelve simplemente un castigo por quejarse. Ciertamente es una medida que usamos los psiquiatras, pero es cada vez más inusual eh, y se hace solamente con el fin de proteger la vida del paciente o la vida de los demás pacientes que están en la sala. Pero es una medida extrema, luego que se han intentado otras medidas como la persuasión por una conversación o sobre todo los medicamentos, que hoy en día tenemos medicamentos muy eficaces para poder tranquilizar a una persona que está demasiado agitada y representa un peligro para sí misma o para los demás. Para una persona que no se está portando como el personal quisiera que se porte, amedrentarlos y amenazarlos con un castigo,
ciertamente no tiene ningún fin terapéutico. Así que es totalmente irreprochable este tipo de actitudes. Yo quiero agregar a lo que dice Rogelio la necesidad y la importancia, por eso, de los protocolos de atención. Estas situaciones de agresividad o de voyerismo o de muchos otros actos que a cualquiera pues, nos parecerían ¿sabes? Algo, cosas difíciles de manejar, requieren de establecer protocolos previos a estas situaciones que sabemos que se van a dar en este tipo de instituciones. Es la importancia de encontrar medidas dignas, medidas justificadas, medidas humanas, medidas sanas de cómo manejar estos casos y no dejarlo a decisiones del momento de cómo manejar un paciente que está pasando por un momento de crisis para inventar entonces cómo tratarlo y resulta entonces en tratos pues como los estamos viendo, inhumanos, y poco Indignos. A mí profesionales, me parece que ese exacto, punto indignos. es clave y es, los abusos siempre se van a dar en instituciones públicas y también se dan en la privada. Lo importante es sancionarlo para que no se vuelvan el accionar común. ¿Qué debe pasar con los involucrados en estos casos? Porque información periodística da cuenta que uno de los involucrados simplemente fue trasladado a atender pacientes en otro pabellón del INSAM. Son señalamientos muy serios sobre la salud mental de los trabajadores en estos centros. Entonces, que requieren, legalmente yo no soy quien debe tomar ninguna postura, pero que requieren de una evaluación muy seria a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, y que mínimo por considerarse lo sensible del trabajo que está llevando a cabo, ser retirado del trato con otras personas. Mínimo que no tenga trato con otras relación interpersonal, hasta que esto no quede sentado, ¿no? En estas situaciones, incluso cargos administrativos, si esa persona todavía es mantenida en la institución de trabajo. La explicación parece ser muy clara, obvia e incluso innecesaria y tonta de preguntar, pero hay muchas personas que llegan en un estado de vulnerabilidad absoluto a estos lugares en espera de ser atendidos y mejorar. Y cuando un especialista te dice el tratamiento es tal, tú confías. Y confías de tal manera que aceptas todo lo que te hagan pensando que es normal, aunque te parezca extraño. Si él dice, él lo debe saber. Y por eso quiero que quede claro si en algún caso se justifica tocar las partes íntimas de los pacientes, estos masajes nocturnos. 3 pacientes denunciaron abusos sexuales. Ciertamente muchas de estas experiencias que relatan los pacientes en donde se transgrede su intimidad y hay un abuso, no son normales bajo ninguna circunstancia. Los pacientes con trastornos mentales son ciertamente frágiles y pueden ser inicialmente inducidos, manipulados, para que se coloquen en esa posición que justamente el que los va a abusar requiere. Sin embargo, en algún punto, ya cuando la transgresión empieza a ser demasiado frontal, el paciente de salud mental también se da cuenta que hay algo raro. eh, y a veces se somete más bien es por temor más que por ingenuidad. Como hemos estado viendo aquí en todos estos reportes de estos pacientes, el temor era un punto en común en todos ellos, en donde no se atreven entonces a hacer las denuncias después que han sido manipulados por buen tiempo. Así que creo que al inicio puede haber una ingenua confianza justamente por su fragilidad, pero en algún momento también aparece un temor ante denunciar a estas personas esta actividad por todo lo que están viendo, que justamente les hace sentir que no va a haber respuesta a favor suyo. A esto yo quiero añadir el hecho del rol de educativo que también podemos aprovechar en este espacio, porque los pacientes deben saber que en ningún momento en que son atendidos tienen por qué sentir que su dignidad es vulnerada, en ningún momento. Para eso existen protocolos de atención, para que el paciente, para que tanto el profesional sepa cómo llevar a cabo trabajos que a veces pueden ser difíciles, asistir a una persona que no se puede asistir sola y demás. Hay protocolos de atención que respetan la dignidad humana. Los que escuchan deben saber que su dignidad nunca debe ser vulnerada. No hay ninguna razón. En eso me gustaría incluir la pregunta si es correcto, es normal, es esperado que personal masculino atienda a mujeres o mujeres atiendan a hombres, incluyendo bañarlos, limpiarlos, etcétera. Si eso no debería ser trato exclusivo por sexo o que al menos haya otra persona presente. Ciertamente, en general es mucho más fácil cuando pues, a las pacientes femeninas
los atiende personal femenino y masculino igual, pero en algunos lugares o escasea la, la cantidad de hombres y mujeres que están a disposición de estos pacientes, y Ujú. en otros lugares también a veces hace falta una asistencia masculina porque hay que movilizar a algún paciente o hay que justamente inmovilizar a algún paciente y quizás los hombres tienen más fuerza para poder hacer esto. En tal caso, como bien mencionas, lo que se hace es llamar a un asistente para asegurar en todo momento que la dignidad del paciente se esté vigilando como una prioridad. Así que en ciertos momentos puede haber pues un intercambio de hombres y mujeres atendiendo diferentes salas, Pero con pero alguien siempre presente. con alguien presente y con la dignidad del paciente en mente. El paciente siempre se sienta seguro en todo lo que se le va aplicando. Vamos a un cambio, ya volvemos. Estoy Flor Mistrachi, pregunta hoy con los doctores Natasha Wolkowinsky y Rogelio Moreno. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Mistrachi, pregunta hoy con los doctores Natasha Wolkowinsky y Rogelio Moreno, hablando de los abusos cometidos contra pacientes en el INSAM. Hablemos un poquito de la vulnerabilidad de estos pacientes. Tienen trastornos, es cierto, pero no por eso han perdido la razón. Lo digo porque hay quienes han señalado que por estar medicados o estar enfermos pudieron inventar las denuncias, doctor Moreno. Ciertamente es una propuesta eh, que no corresponde. Los pacientes con trastornos mentales, sobre todo estos que han buscado ayuda voluntaria, lo último que quieren es mentir. Están muy a disposición de entregar su cuidado en las manos de profesionales. Cuando un paciente es capaz de inventar historias y está, como algunos quieren decir, alucinando bajo efectos de medicamentos, una evaluación, ni siquiera muy minuciosa, una evaluación profesional fácilmente evidencia que hay otras incongruencias que justamente prueban que están alucinando, que están psicóticos o bajo el efecto de una medicina. Así que es fácil ver que su estado mental está alterado y no es simplemente un intento manipulativo o una mentira. Respecto a la mayoría de estos pacientes que hemos visto en estas entrevistas, tengo que hacer un señalamiento porque ciertamente hay trastornos de personalidad, que son trastornos mentales, Ujú. en donde el individuo justamente es manipulativo y mentiroso. Pero estas personas no son las que se presentan usualmente a los institutos de salud mental para buscar ningún tipo de ayuda, porque sus manipulaciones y mentiras más bien perjudican a otras personas. Los pocos que llegarán de una forma u otra a los institutos de salud mental también pueden ser evidenciados, pero son casos que otra vez pueden ser estudiados y definidos muy puntualmente como una manipulación. En general, el paciente que acude a estos lugares con agobios mentales y emocionales no es un paciente que quiere manipular y mentir. Natasha, las personas que tienen una afectación por causa de su peso o de su género, o sea, ¿qué peso tiene eso en sus trastornos? ¿Cómo puede empeorar si personas de la calle o peor aún, personal médico se burla de ellos o los discrimina por eso? 3 de los testimonios se referían a eso. ¿Cómo afectan las humillaciones al tratamiento? Bueno, pero imagínate, estamos hablando de los conocimientos más básicos sobre el respeto humano que debe darse a cualquier nivel profesional. Así esos conceptos de dignidad, doctor, no son conocidos por los profesionales que atienden. Y de nuevo regreso al abuso de poder, de puedo decir, puedo denigrar, yo estoy en una situación donde tengo autoridad sobre ti, control sobre ti. Así esa situación no la respeto dentro de mi capacidad profesional, entender esa dignidad que merece el otro, esto, pues realmente no entiendo sobre qué se sostienen la mayoría de las atenciones que se dan y que se brindan. Si la mínima dignidad por el cuerpo o por la orientación de alguien no se respetan. Y en esa misma línea, en los testimonios se revela que no permiten a los pacientes usar su propia ropa, ni aunque se las traigan los familiares, sino tienen que usar una ropa que es donada y muchas veces está en mal estado. ¿Eso tiene algún impacto emocional? ¿Eso tiene alguna razón de ser a nivel terapéutico? En la sala de psiquiatría, ciertamente hay que asegurarse que las prendas que trae un paciente no representen eventualmente un riesgo para ellos mismos o Una para los demás. herramienta para hacerse daño a ellos o a otros. Exactamente, así que sí se revisan, pero pueden perfectamente utilizar sus ropas, que ciertamente les son muchísimo más cómodas, eh, y obligarlos a usar ropas usadas en mal estado es parte de una incomprensión y de una falta de sensibilidad hacia ellos que no corresponde. De hecho, uno de los que contaba su experiencia era hombre y solo había ropa de mujer de su talla. Y así le tocó salir a la calle.
Uno entra a estas instituciones, Flor, no solo para estabilizarse emocionalmente en el hecho de que haya una evaluación, haya un diagnóstico, haya la posibilidad de medicar, pero también buscando herramientas de autorregulación, herramientas para aprender al cuidado propio, para aprender a estar mejor emocionalmente. O sea, es una serie de elementos por los cuales uno ingresa a un instituto así. No es nada más para estar recluido y para estabilizarse un tiempo y salir. Es para tener una serie de herramientas. Entonces, en un lugar donde entras y las mismas prácticas que se hacen allí no son conducentes a enseñarte a cuidarte a ti mismo y a empezar a quererte y a tener otras herramientas, no tiene ningún sentido. Esto no es un dump site, como dicen los gringos, ¿sabes? Sí. Donde la gente va, un basurero donde la gente va a que la echen o que la pongan un rato y la estabilicen y vuelvan a salir a la calle. Debe ser el primer punto de partida para que un habitante, un ciudadano, pueda encontrar un diagnóstico, estabilizarse y empezar a conocer las herramientas que necesita para gestionarse y para empezar a tener salud mental. Es el primer lugar donde debe empezar su recorrido. Ok, vamos a un cambio nuevamente. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con los doctores Natasha Volkovinsky y Rogelio Moreno. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con los doctores Natasha Volkovinsky y Rogelio Moreno hablando de los abusos cometidos en el INSAM a los pacientes psiquiátricos. ¿Tiene justificación, doctor Moreno, que los baños sean comunales y la rutina de levantarse de madrugada y ver televisión y dormir todo el día obligatoriamente? Ciertamente lo de los baños comunales es una afrenta a la intimidad, así que no, corresponde tener unas facilidades que justamente otra vez respeten la dignidad de los pacientes. Respecto a las rutinas, hace un momento Natacha mencionaba que estos pacientes entran justamente para adquirir todo tipo de herramientas, muchas herramientas, para poder regular sus estados emocionales, para poder liderizar una vida social muchísimo más satisfactoria, más insertada en la sociedad. Y si se la pasan es o durmiendo, viendo televisión, levantándose a deshoras, en donde no hay una estructura de grupos, terapias individuales, conversaciones muchísimo más productivas para ellos, esta falta de estructura revela justamente que no hay un entrenamiento ni un profesionalismo a favor de estos pacientes. Además de que paciente que no duerme es visto como rebelde. Y hay pacientes que simplemente no pueden dormir de día o que se aburren de ver televisión 4 o 5 horas seguidas, ¿no? Siendo los trastornos del sueño una parte común de los síntomas de los trastornos mentales. Así que imagínate, ¿de qué estamos hablando? Quizás no entienden ni siquiera de qué se trata un trastorno mental y uno de los síntomas más clásicos, que es la afectación del sueño. Y si nos vamos un poquito más allá, las guías de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hablan de 0 hospitales psiquiátricos. Los pacientes psiquiátricos, entonces, no deberían estar igual que el resto de los pacientes en sala. Digo, con equipo, con personal adecuado, pero en las mismas salas que todo el mundo. Yo creo que debe haber salas de psiquiatría y de hecho están muchas veces insertas en un hospital de mayor complejidad porque requieren un profesional que debería estar mejor entrenado y un aislamiento justamente para no exponerlos a todo lo complicado que se puede ver en un hospital. Así que creo que así como en la práctica ambulatoria tenemos unos consultorios tranquilos, preparados para recibir a nuestros pacientes, debe haber una sala en donde también hay un ambiente muy particular y beneficioso para ellos, que es diferente al resto de los hospitales. Así que debe haber un lugar especial. Sí. Y con medidas de seguridad muy particulares también, ¿no? Por supuesto, para que no tengan nada con qué hacerse daño. ¿En qué nos ayudaría tener una ley de salud mental en este momento? Bueno, en este momento nos ayudaría porque tendríamos un marco legal sobre el cual poder exigir a las instituciones como el INSAM que cumplan con los requisitos que la ley les está presentando. Entonces, con unos parámetros mínimos de atención donde quede claro y estipulado lo que se espera de un instituto. Entonces, por supuesto que las reglas nos dan estructura y son necesarias. Le da un lugar a la salud mental que es vital. Sin salud mental esta sociedad no funciona y la tenemos muy olvidada. Así que la ley es el primer paso para que haya un presupuesto, el primer paso para darle un lugar a la salud mental, para hacer exigencias a los seguros, por ejemplo, para reconocer la salud mental dentro de los programas. Es realmente vital que haya una ley de salud mental en Panamá.
¿Cuál es la opinión de ustedes de que todavía haya pacientes que pasan el resto de su vida en el INSAM? En el INSAM hay casi 50 personas en esa situación y en el Anita Moreno, por ejemplo, hay casi 40. ¿Qué se puede decir al respecto? Quizás es un tema no solamente de trastornos mentales, sino además un tema social, en donde no hay un lugar en donde devolver al paciente a su seno familiar, a un lugar donde pueda ser cuidado y protegido, otra vez por múltiples problemas sociales. Así que esto requiere, como bien decía Natacha, de políticas y leyes de nivel estatal, en donde se han contemplado todos estos aspectos en beneficio de estos pacientes. No nada más el tema médico ahora, lo que estás incluyendo, sino el tema de reinserción social para ellos. Y sigo con el tema social, de hecho termino con el tema social. Este es un problema tan delicado y grave como el del CENIAF, quizás más porque este es directamente el Estado el que está encargado de los pacientes, no es un servicio tercerizado. Y se abusa de personas vulnerables, igual que en el caso del CENIAF. Y salvo honrosas excepciones, hay un silencio ensordecedor de la sociedad. Quiero saber su opinión al respecto. Ambos casos son nefastos, preocupantes, terribles. Por un lado también vulnerar a la niñez, a los adolescentes que están justamente camino a ser eventualmente adultos y parte de la sociedad. Si van traumados, eventualmente van a acabar en el INSAM, en donde van a repetir su infierno. Así que es terrible todo este camino. Desafortunadamente, yo creo que lo que se ha evidenciado en estas investigaciones es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, en todas las instituciones y a todo nivel. Falta de profesionalismo en diferentes áreas, en diferentes manos de obra nacional, y falta de sensibilidad social, en donde hay un montón de individuos que están aprovechándose de la situación, porque el corrupto es un aprovechado también, igual que lo son estas personas de salud que se aprovechaban de los pacientes. Así que hay un aprovechamiento, una insensibilidad y una falta de profesionalismo a todo nivel que se evidencia en el descalabro de todas estas instituciones que están supuestas a ayudar a la sociedad a manejarse de forma estructurada y ordenada. A eso yo solamente puedo añadir que el coronavirus vino a demostrarnos algo que no podemos olvidar, y que todos estamos interconectados. Y si realmente pensamos que porque nosotros tenemos recursos económicos para buscar ayuda psiquiátrica o psicológica en momentos de dificultad y no vamos a tener necesidad de los servicios del INSAM, tenemos que acordarnos que los problemas que afectan a uno terminan afectándonos a todos porque vivimos en sociedad, porque no es ético quedarnos callados frente al sufrimiento que están padeciendo otros seres humanos, y cualquier profesional de la salud mental que atienda pacientes, no importa que sean privadas y que no trabaje con el INSAM, tiene la responsabilidad de exigir que estos casos se aclaren, porque esto no está bien. Quedarse callado no es ético y tampoco es humano. Un tema de humanidad. Es perjudicial para todos, a todo nivel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con la psicóloga Natasha Wolkowinsky y el psiquiatra Rogelio Moreno. Que tengan excelente día.